una experiencia casi ni siquiera soñada, ¿verdad? Porque uno nunca se imagina que se va a topar con esa clase de obstáculos, porque primeramente era una muralla muy grande, ya que yo estaba trabajando en laboratorio con unos modelos físicos intentando reproducir qué sucede en el agua subterránea y ahí obtuve resultados, ¿verdad? Esos resultados luego tenía que comparar con unos cálculos basados en teorías científicas. Y cuando se dio que nunca se ajustaba, era una diferencia bastante amplia y bueno, en primer lugar era yo el que tenía que mejorar mis cálculos, ¿no? Tenía que ir de vuelta al laboratorio y ver si mi procedimiento estaba bien, después revisar mis cálculos teóricos si estaban realmente, si la teoría científica está realmente bien interpretada por mis cálculos. Y así estuve unos meses. Y ¿Cuánto tiempo más o menos duró? como 2 meses estuve o poco más, porque era solamente una parte adentro de mi tesis, pero ¿Qué te impedía avanzar? me impedía avanzar y era la parte principal de mi tesis. Entonces, ya mis supervisores me habían dicho que ya vaya dejando de lado eso y que podríamos buscar otro tema de tesis para hacer rápido, por lo menos para que me pueda recibir con un grado, una nota aceptable por lo menos. Bueno, yo accedí, si era la recomendación de mis supervisores, claro, íbamos a hacer eso, pero yo ¿Te cerraste? me cerré ahí como paraballito, ¿verdad? Y un poco cara dura, sin decirle a ellos, yo seguí trabajando en eso. Y en ese intermedio pude contactar con este científico americano y le expliqué qué fue lo que yo estaba haciendo, le mandé algunas fotos. Por suerte le encontré él, porque desde los 70 que estaba publicando artículos científicos y no tenía idea si él todavía seguía trabajando, ni siquiera si iba a estar vivo. Bueno, ¿Y y la teoría que estabas utilizando de qué año? del 88, 88. sí, tiene 25 años prácticamente. Y bueno, esas teorías son aprobadas por convenios, por acuerdos entre científicos y que está bien. Y luego él se interesó por mi trabajo en laboratorio, luego revisó mis cálculos y cuando estaba haciendo un poco de amistad con él, porque él se sentía un poco también halagado que alguien de Europa estaba continuando su trabajo de alguna forma. Ya que él me explicó que en aquella época, cuando él desarrolló esas teorías, le trataban también de loco, que cómo él va a tratar de predecir lo que sucede en ese escenario de agua subterránea y eso debería ser comprobado. Y lo que yo estaba haciendo es tratar de comprobar eso en una escala laboratorial. Entonces, un día le propuse, ¿verdad? Le dije, profesor, yo estoy teniendo algunos inconvenientes con sus cálculos. Seguramente estoy haciendo algo mal. Y le pedí que me ayude, ya que él se quedó interesado y me dijo, bueno, voy a ver si tengo tiempo en este mes. Y yo necesitaba ir en unos días ya nomás, si no, iba a andar un poco mal en la universidad. Resulta ser que al siguiente día me escribe, se puso a revisar por lo visto enseguida y me dice en este email que en efecto su teoría tiene un error. En realidad tenía 2 errores. Y él revisó mis cálculos y estaba bien el procedimiento y el trabajo laboratorial estaba muy bien. Entonces él dice, existe un error en mi teoría y vamos a trabajar juntos para solucionar eso. Y ahí yo me quedé así como congelado. Estuve ahí frente a la computadora leyendo el mismo email varias veces. Sí, me quería despertar así, ¿verdad? Porque sentía que era algo demasiado grande, que ya veía venir una gran sorpresa de parte de la universidad y me mandó algunas recomendaciones y me dijo, sentite libre en hacer los cambios que sean necesarios para que se ajuste a tu trabajo en laboratorio. Y después vamos a controlar y vamos a ver
sí podemos decir que vamos a tener un nuevo modelo científico. Y mira, de ese momento no comí, no dormí, estuve ahí trabajando y cambiando las cosas y hasta que después de 10, 12 horas se ajustó. Le mandé los resultados al profesor en Florida y a las horas ya me contesta que está muy bien y ahora va a ser el nuevo modelo científico, tenemos que publicar. Dice. Y bueno, me fui con todos esos datos porque en la universidad yo era la oveja negra. Ahí ya... Pero te querían ver mal. Yo ya tenía que estar en mi departamento ya nomás trabajando ya. Y me voy canchero, me voy un día con mis papeles así, llamo a una reunión de los profesores y les muestro los resultados nuevos y están revisando así, muy bien, muy bien. Por lo visto que ya identificaste donde vos estabas errando, me dicen. Ya estás, corregiste tus cálculos. ¿De quién? ¿De la culpable? Sí, yo todavía, mira, inimaginable era así. Entonces les paso el email que te estaba comentando. ¿Será que pueden leer esta hojita que imprimí para ustedes? Y ven luego el apellido del autor de esos libros, ¿verdad? Y empiezan a leer así y sus ojos se van agrandando cada vez que van bajando, ¿verdad? Y bueno, mi supervisor, el que me llevó de Paraguay a Alemania, él estaba muy feliz porque él se dio cuenta que no erró, ¿verdad?, en llevarme y bueno, de ahí los profesores no dejaron de hacerme saber su sorpresa y que en su carrera de muchos años jamás habían visto que un estudiante le haya corregido a alguien, a un científico. A un científico. Aparte, este señor tiene un premio nacional en Estados Unidos. Le dieron el premio Neil Miner, que se da una vez al año a un hidrogeólogo, desde el año 1954. Y él en el 2004 le dieron. El señor es una eminencia y para mí era simplemente el autor de esos cálculos. Y después yo me di cuenta que, después cuando ya estaba corregido esa teoría y ya estaba trabajando en la redacción de la tesis, me di cuenta de quién era este señor y cada vez más me sorprendía la humildad que él tuvo, ¿verdad? Esa grandeza que le da a la persona de ser humilde y reconocer algo que está mal. Y se fue a más de eso, sino que él dejó que yo corrija y no él mismo. O sea, él pudo haber cortado el contacto conmigo y hacer su trabajo y publicar, ¿verdad? ¿Quién me iba a escuchar a mí desde Paraguay gritando, yo hice esto, ¿verdad? Iba a ser un loco más. Y desde ahí que yo tengo una gran amistad con él. Él me invita a irme a la Universidad del Sur de Florida, a donde él es solamente profesor de tesis, ya está por jubilarse o algo por el estilo, ¿verdad? Inclusive yo le hice el contacto con mi supervisor y ellos ahora están en contacto con proyectos nuevos. Inclusive mi supervisor va a viajar allá inclusive a presentar esos resultados en la universidad de él. Vos te imaginas, yo tengo un error, vos me corregí y yo te invito a que vos vengas a mi casa a decirle a mi familia que acá, ¿verdad? Sí. Y son cosas que uno... Y ahora eso queda registrado. ¿Cómo quedan? ¿Registrados los dos juntos ustedes? ¿O queda él o quedas vos con esa teoría? Juntos. O sea, en realidad hay que diferenciar algo muy importante, que es, una cosa es desarrollar una teoría de esa envergadura y otra muy distinta es encontrar un error y corregir. Desarrollar esa teoría es un trabajo mucho más complejo y mucho más complicado. Yo lo que hice fue aprender bien qué él hizo y aprender sus cálculos, llevarlo a la práctica, y ahí fue que encontré una incongruencia. Pero si vas a sentarte a tratar de simular en números lo que sucede en el agua subterránea, es un poco más... es muy difícil. ¿Qué dice esa teoría? ¿Qué dice la teoría al cual vos corregiste? Se refiere a la relación que hay entre el agua salada y el agua dulce. Son de
tiene diferentes densidades. Significa que el agua salada es más pesada que el agua dulce. Entonces, por ejemplo, en el Chaco hay un ejemplo claro de esto en el distrito de Benjamín Acebal, donde en todos los alrededores, si vos haces pozos, encontrás agua salada, pero ahí en Benjamín Acebal hay agua dulce. ¿Por qué? Porque hay en la topografía hay una lomadita en donde el agua de la lluvia se va acumulando y va formando como una bolsa que queda flotando arriba del agua salada, digamos. Y eso, por ejemplo, es una hidrología típica de zonas costeras y islas. Pero aquí en el Chaco también hay bastante de eso. Y la teoría lo que trata es cuáles son cuál es el impacto que tiene esta relación de densidades en la velocidad, en la calidad del agua. Por ejemplo, si vos tenés problemas de agua salada y querés hacer un pozo, los cálculos te van a decir, en este lugar hasta tantos metros vas a encontrar agua dulce. Si te va un poco más ya vas a salir agua salada. O si haces tantos metros tu pozo y extraes agua, si haces en una tasa muy elevada, el agua salada puede, por un fenómeno que se llama upconing, se forma como un cono y el agua salada penetra. Bueno, esa teoría en la que estuvimos trabajando estudia la geometría que tienen estos cuerpos en relación del agua salada. Y eso fue el aporte. La geometría fue bastante distinta y los parámetros hidráulicos también. Y como queda ahora es que yo presenté eso como mi tesis, pero eso se queda en la universidad. Pero los profesores de la universidad y el propio profesor americano llegaron al acuerdo que se tiene que publicar en una revista científica, que justamente yo me quedé unas semanas más después de culminar mi estudio para trabajar en el formato nuevo, se tenía que comprimir todo y se va a publicar, Dios quiera, en un mes más o menos en la revista científica más renombrada a nivel mundial en cuanto a recursos hídricos. Y yo seré el autor principal con mi supervisor y el profesor americano va a ser coautor también. Digamos que tampoco se iba a poder lograr eso si es que él no accedía, ¿verdad? Sí. Y inclusive se le va a dar mucho más importancia a ese trabajo cuando se ve que él es coautor, ¿verdad? Entonces enseguida se aprueba y pasa por las comisiones. Él ya es bastante conocido y esa es la ventaja, ¿verdad? Cuando comenzabas la tesis, ¿estaba desde un comienzo en tu mente utilizar esta teoría de este americano o fue por una necesidad que tuviste que utilizarlo? Es que debido a los trabajos que yo tenía planificado hacer en el laboratorio, este señor es una referencia en ese ámbito y sí o sí tenés que trabajar con sus libros. Es lo mismo que si vos querés aprender álgebra, tenés que trabajar con el Baldor, ¿verdad? Algo así. Tiene trabajos muy importantes y que se conocen. O sea, las personas que trabajan con diferencia de densidad en agua, sí o sí habrán leído algo de él, porque fue uno de los pioneros y fue, gracias a Dios, una persona con la grandeza suficiente como para decir que estaba mal uno de sus cálculos. La grandeza de un estudioso en dar la razón a nuestro estudiante motivó más a nuestro protagonista en impulsar su trabajo de grado. Nunca debemos darnos por vencidos en las adversidades. Ya volvemos.